Hola queridos amigos de la naturaleza de Málaga, hoy vamos a ver un tema bastante importante dentro del contexto del curso de introducción a la botánica, que es explicar el tipo de bosque que tenemos por naturaleza aquí en el entorno de Málaga, que es bosque mediterráneo y tiene unas características propias. Para eso nos hemos venido al Parque Natural Monte de Málaga, que tenemos una increíble vegetación. El clima mediterráneo que tenemos aquí en Málaga se da en todos los alrededores de la cuenca del mar Mediterráneo, como su propio nombre indica, y también lo hay en distintas zonas, en bandas estrechas, en distintas zonas de los distintos continentes del planeta. Por ejemplo, en la zona de Chile, de Sudamérica, en California, en una pequeña banda en Sudáfrica, en una pequeña banda en Australia. Y la característica principal de este clima es que hay una sequía grande en verano que puede durar 5, 6 meses, incluso 7, como este año, por ejemplo, que no ha llovido prácticamente nada en el otoño, entonces tenemos una sequía que ya dura 6 meses o así. Entonces, las características principales de este bosque es que está adaptado a la sequía del verano. Hay temperaturas que pueden ser muy altas, de 38 o 40 grados, y al mismo tiempo hay una sequía prolongada. Entonces, como eso es súper importante para las plantas, pues toda la vegetación está adaptada de una o de otra manera a la sequía del verano principalmente. Entonces en este vídeo vamos a ver distintas adaptaciones de las plantas para conseguir pasar la sequía del verano. Vamos a empezar por el pino carrasco, que es el árbol más abundante del municipio de Málaga. Y bueno, como todos los pinos, pues tiene las hojas aciculares, tiene la hoja en forma de aguja, y entonces, como las plantas, mientras más superficie tengan en la hoja, más agua pierden, es una planta más de sombra. Si tiene la hoja menos superficie, pierde menos cantidad de agua. Entonces los pinos son en general plantas que aguantan muy bien en la sequía. En cambio, les cuesta trabajo coger energía de la luz, entonces necesitan mucha luz porque tienen poca superficie en la hoja y se dice que son plantas heliófilas. Si nos fijamos en los pinos carrasco, por ejemplo, las ramas de abajo casi siempre están secas. Es una forma fácil de reconocerlo, que tiene muchas ramas de abajo secas, porque solo mantiene hojas en la parte de arriba, que es donde le da la luz. Entonces, bueno, pues hojas con poca superficie en general, los pinos, pues son pino carrasco concretamente, con 150 litros por metro cuadrado al año, pues puede vivir. Entonces, una planta que está extraordinariamente bien adaptada a la sequía. Es un buen momento para ver ese tema de las adaptaciones al clima mediterráneo, porque estamos en diciembre, pero todavía prácticamente no ha llovido desde el verano. Entonces, estamos terminando el verano, pero tenemos como un verano muy prolongado y está todo extremadamente seco. Está muy seco, incluso aquí en los montes, que ahora mismo estamos a unos 700 metros de altura por ahí. Y vemos primero que las hierbas están completamente secas, no han salido hierbas nuevas prácticamente. Y luego, pues ahora vamos a ir viendo la distinta vegetación, pero por ejemplo estas plantitas que son matagallos, pues están bajo mínimo. Tienen casi todos los tallos sin hojas y unas pequeñitas, diminutas hojas. Esto, por ejemplo, un jaguarzo negro, ahora lo iremos viendo, pero la vegetación está bajo mínimo. Fijaros ese grupo de matagallos que tenemos ahí delante. Bueno, es que no tiene prácticamente hoja. Fijaros, esto es un jaguarzo negro, pero están casi todas las hojas secas y en cada tallito mantiene una hojita verde que le está sobreviviendo. ¿Veis? Un poquito de hoja verde. En general, una adaptación del clima mediterráneo, como hemos dicho, es tener hojas con poca superficie, hojas pequeñas. Pero en este caso, bueno, jaguarzo negro, ya lo veremos luego más adelante en primavera, cómo cambia esta planta cuando tiene agua, que aquí no se ve prácticamente. Otra adaptación importante que tienen las plantas mediterráneas es tener los estomas protegidos. Los estomas son unos pequeños orificios ocluidos por dos células en forma de riñón que producen el intercambio de gases en la planta y las tienen fundamentalmente en las hojas, ¿no? Entonces las plantas mediterráneas suelen tener los estomas en la parte en vez de la hoja, en la parte de abajo, y así está protegido de la radiación directa del sol, y lo suelen tener en una especie de cavernitas y con algunos pelos que le protegen de la evaporación. Esos pelos rompen el gradiente de la humedad con respecto al entorno, que puede estar muchísimo más seco. Imaginaros que hace 38, 40 grados, 45 grados en verano,
y está extremadamente seco el entorno y la planta tiene que mantener su economía hídrica, su agua que tiene dentro para poder vivir. Entonces, pues para que no salga el agua, si tuviera una apertura abierta se escaparía el agua, pero la tiene cerrada las células. Los estomas en las plantas mediterráneas pueden estar completamente cerrados durante bastante tiempo y así se aísla prácticamente del exterior. Otra adaptación muy frecuente que tienen las plantas mediterráneas típica es que tiene la hoja dura, se dice que es un bosque esclerófilo, que significa de hoja dura, porque tiene una cutícula que evita la pérdida de agua y también una epidermis. La epidermis es pluriestratificada con varias capas de células y entonces normalmente las plantas mediterráneas, si no es por los estomas, no pierden el agua, por las hojas no se les escapa agua que no sea por los estomas. Entonces si los estomas los cierra bien y tiene una buena regulación de los estomas, y además los tiene protegido por pelitos, por pequeños pelos, y en cámara subestomática tiene como una especie de hendidura y ahí tiene los estomas y tiene pelitos, pues se le escapa muy poca agua. Bueno, aquí vemos una jara que es el tipo de la familia más abundante de matorral en el clima mediterráneo, las cistáceas. Es de la familia cistácea, un Cistus albidus. Se llama jara blanca porque tiene la hoja blanquecina debido a que tiene muchísimos pelitos para evitar que se le escape el agua. Aparte, todos esos pelitos blancos es una adaptación típica también de las plantas mediterráneas, que hay muchas plantas con la hoja blanquecina. Entonces eso sirve también además para reflejar la luz. La refleja y entonces se calienta menos. Aquí vemos unos matagallos al lado de la jara y tiene una adaptación muy parecida. Los matagallos también tienen la hoja muy algodonosa, o sea, con muchos pelitos, blanca también. Se podrían confundir un poquito las jaras. Esta es una jara, esta que vemos aquí, y esto es un matagallo que también es a bajo mínimo, si veis, está completamente como poca hoja. El matagallo tiene peciolo, tiene un rabito para unirse la hoja al tallo, y la jara no. La hoja del matagallo también es más grande, tiene mucha más diferencia, por supuesto. Fijaros, las jaras estas están secas, están en una zona de más desolana. Aquí estamos en un bosque, hay una cierta sombra de los árboles durante unas horas al día por lo menos. Pero es que fijaros, estos matagallos están prácticamente secos, estos matagallos tienen algunas hojas, están vivas. Y las jaras, ahí hay un jaguarzo negro, ese sí tiene un poquito más de hojas. Bueno, esta otra planta, la aulaga. La aulaga tiene algunas plantas, una adaptación también típica es tener las hojas convertidas en espinas. Entonces aquí vemos, fijaros, la parte de abajo también está seca. Entonces mantiene hojas en la parte de arriba, hojas verdes en la parte de arriba, y ya cuando llueva echarán muchísimas más hojas a todas estas plantas, se pondrán todo verde. Esta aulaga, por ejemplo, bueno, hay muchas así. Y una parte termina con alguna hoja manteniendo, sobreviviendo y esperando que llueva. Aquí vemos otra planta muy bien adaptada a la sequía, que es la retama. Y esta planta solo tiene hojas en algunos momentos del año, en primavera, unas hojas muy pequeñitas. Entonces tiene estos tallos, los tallos que son fotosintéticos, son verdes y son capaces de coger la energía de la luz. Pero parece como si fuera un pino, o sea, los propios tallos son los que cogen la energía. Entonces solo tiene unas semanas con unas hojitas diminutas. Esta planta está muy bien adaptada a la sequía. Aquí vemos una lavanda, un cantueso concretamente, lavándulas hechas, y tiene las hojas muy finitas. Están las flores secas del año pasado. También puede ser la hoja mucho más grande cuando en primavera y en invierno cuando hay más cierta humedad. Otra adaptación de las plantas mediterráneas, por ejemplo, es tener aceites esenciales y otras sustancias volátiles para, al evaporarse, quitar temperatura a la planta y al mismo tiempo evitar que se evapore el agua y también evite que lo ataquen los insectos y otros animales. Entonces las sustancias aromáticas en general, por eso las plantas mediterráneas cuando vas a un bosque en primavera, verano, huelen muy bien siempre porque tienen muchísimos aromas de muchísimos tipos, huele maravillosamente bien. Esto es una genista, como decía la canción de Serrat, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista de Mediterráneo. Y es lo mismo, le llaman bolina porque tiene forma de bola, ahí vemos otra. Y tiene la misma estación prácticamente que la retama, estos son tallitos fotosintéticos. Entonces pues tiene poca superficie, igual que los pinos. Fijaos, todo esto dentro de unos meses estará todo verde, absolutamente verde, aparte de todas las herbáceas que saldrán. Tragenistas. Matagallo, bajo mínimo. Jaguarzo negro, cistácea,
unas jaras blancas también con las hojas protegidas completamente y resistiendo aquí a ver si ya empieza a llover. Aquí hay otra planta muy importante, es un arbusto es un quercus, o sea que es chabellota de la familia de la encina y de los géneros de la encina, del alcornoque, es la coscoja, tiene hojas duritas también, es verde brillante por los dos lados, se diferencia bien de los otros quercus que tenemos aquí en Málaga, con la hoja brillante y con ciertas espinitas, sobre todo para que no se lo coman los herbívoros, para defenderse de los herbívoros. Tiene la hoja bastante pinchosa y picuda y dura, una hoja esclerófila. Bueno, otra adaptación que tienen las plantas mediterráneas, por ejemplo, las hierbas, que pasan el verano en forma de semilla, que son estructuras de resistencia. Cuando llueve, pues se activa la semilla y durante la etapa más húmeda, pues hacen su vida, se reproducen y viven. Luego, cuando viene la sequía a través del verano, pues se secan y pasan el verano en forma de semilla. Eso también ocurre, por ejemplo, con los bulbos y otras plantas que pasan el verano bajo tierra en forma de bulbitos, como por ejemplo la orquídea o las varitas de San José. Y hay más plantas así, que son estructuras que viven debajo de tierra, que se llaman geófitos. Bueno, se suele decir que una planta tiene tanta parte aérea como parte subterránea. Y en el clima mediterráneo, pues está más acrecentada la parte subterránea. Suelen tener las raíces bien desarrolladas para poder, y más profundas en general, para poder coger el agua a mayor profundidad y más extensión. También adaptadas para captar el agua. Bueno, pues hemos dicho bastantes adaptaciones al clima mediterráneo de las plantas de nuestro bosque típico mediterráneo. Si queda alguna importante, que puede ser, por supuesto, que queden algunas, pues las pondremos al editar el vídeo para que las tengáis. Bueno, queridos amigos, pues encantado de haber estado este ratito con vosotros. Esperamos que os resulten interesantes estos temas y si seguís el pequeñito curso de introducción a la botánica durante esta temporada, esperamos que aprendáis mucho. Preguntad todo lo que queráis en los comentarios, compartid todo lo que queráis decir para los demás que lo vean y suscribíos si queréis que YouTube os muestre los siguientes vídeos que subamos y también si os gustan estos temas para que YouTube se los muestre a más gente y para que se difunda. Y estamos en contacto, por supuesto. Nos vemos como siempre en la naturaleza.